Saludos cordiales para cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, es mi ruego a Dios que nos bendiga y que nos ilumine para que cada día podamos conocer un poco más de su santa palabra. El día de hoy les compartiré este interesante tema que es continuación de los temas del anticristo que hemos venido viendo y que he denominado el trío maligno. Sí, el tema de hoy se llama el trío maligno. Y para ello les comparto lo siguiente. ¿Qué es el trío maligno? Para algunos indudablemente será un tema nuevo. El trío maligno. Se lo voy a iniciar con una analogía. Del mismo modo que Dios, el creador de todo cuanto existe, se ha manifestado al mundo en una trinidad de personas divinas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, asimismo, el diablo como enemigo de Dios tratará de imitarlo, mostrando al mundo un trío, eso sí, un trío, que no será más que un remedo o una falsa imitación de la Trinidad divina. El diablo no actuará solo, sino que en su deseo de imitar a Dios y acabar con la obra divina, Satanás llamará en su ayuda a dos aliados para llevar a cabo su obra maligna. De esa cuenta, levantará a la bestia que viene del mar y luego levantará a la bestia que viene de la tierra. Estos tres, es decir, el dragón, que es el diablo, la bestia del mar, que será el anticristo, y la bestia de la tierra, que será el falso profeta, son los tres personajes que conformarán el trío maligno. Esto se menciona en Apocalipsis 16:13, donde se lee lo siguiente. Y vi salir de la boca del dragón, oiga esto, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. En esta cita, Juan, que es el escritor del libro de Apocalipsis, revela a los tres integrantes del trío maligno. Ellos son, dice Juan, el dragón, el anticristo y el falso profeta. El dragón, el anticristo y el falso profeta, de cuya boca, dice, salen espíritus inmundos a manera de ranas. El hecho de que de su boca salgan espíritus inmundos revela que su naturaleza y que su obra serán satánicas. Su obra será diabólica. ¿Quién es? ¿Y qué hará cada uno de ellos? Veamos primero al dragón. Respecto del dragón, que no es más que Satanás, en Apocalipsis 12:3 se lee lo siguiente. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, oiga, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. En esta cita, el apóstol Juan revela que en el cielo, dice, apareció una señal, que es la que nos interesa para este estudio. ¿Cuál fue esa señal que apareció en el cielo? Lo que apareció fue un gran dragón, dice, de color rojo, de color escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. ¿Qué significa esto? Primero, al hablar de un gran dragón escarlata, Juan se está refiriendo al mismísimo diablo, del cual en Apocalipsis 12:9 se lee lo siguiente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. En esta otra cita, el gran dragón rojo es calificado como la serpiente antigua, como diablo y como Satanás. Y dice que su objetivo es engañar al mundo entero, es decir, a toda persona que no esté preparada para enfrentarlo y vencerlo por medio de Jesucristo.
La figura del dragón, y especialmente el color rojo, representa el mal, la sangre de la guerra y la naturaleza destructora de las acciones que Satanás llevará a cabo en contra de toda aquella persona que se le oponga. Segundo, se lee que tiene 7 cabezas. El número 7, tal como lo vimos en un video ya anteriormente, representa plenitud, representa totalidad, por lo que con ello se está diciendo que el diablo tendrá la totalidad de la autoridad que el dragón usurpará, y eso es normal, ya que en el tiempo de la tribulación Dios le dará libertad total al diablo para que haga lo que quiera, tal como lo hizo cuando Jehová le dio permiso para que atacara a Job, a su familia y a sus pertenencias. Tercero, también dice que tiene 10 cuernos. Los cuernos representan reyes, que seguramente serán gobernantes de naciones, que se convertirán en aliados suyos y servidores de Satanás. Cuarto, dice también que tendrá 7 diademas. Las diademas o coronas representan la pretensión de Satanás de querer ser el rey sobre toda la creación. Pero el dragón o Satanás no actuará solo, como ya dijimos antes, sino que en su determinación de aniquilar, en su deseo de acabar con la iglesia de Jesucristo, el dragón llamará en su ayuda no solo a uno, sino a 2 aliados para que lo ayuden a llevar a cabo su obra destructora. De esa cuenta, al primero que levantará será a la bestia que viene del mar. El mar representa gente. Y luego a la bestia que viene de la tierra. Estos 3, es decir, el dragón escarlata, que es el diablo, la bestia del mar, que será el anticristo, y la bestia de la tierra, que será el falso profeta, son los 3 personajes que conformarán el trío maligno. A estos 3 personajes diabólicos, algunos cristianos le llaman la Trinidad impía, pero a mi juicio no es correcto verlos como una Trinidad, ya que no son la misma esencia como sí lo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son 3 manifestaciones de un mismo Dios. Lo correcto es verlos como un trío maligno o un trío impío. En este trío, Satanás pretende ser igual a Dios. La bestia del mar, que es el anticristo, pretende ser el Cristo de Satanás. Por eso se llama anticristo. Y la bestia de la tierra, que es el falso profeta, pretende cumplir la función de un espíritu inmundo que tratará de imitar la función del Espíritu Santo. Ahora veamos qué son y qué hará cada uno de estos 2 aliados de Satanás. Respecto a la primera bestia, que es el anticristo, aunque ya lo vimos en un video anterior, la bestia que viene del mar, en Apocalipsis 13:1 se lee lo siguiente: me paré sobre la arena del mar, dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En esta cita, la arena del mar representa a los habitantes de todo el mundo. La arena del mar representa a los habitantes de todo el mundo, los cuales, al igual que la arena, es inestable y es llevada de un lado para otro por el agua del mar, así también el mundo incrédulo está formado por personas que son inestables en su conducta y que obviamente han sido incrédulos ante el Evangelio del Señor. La bestia que emerge del mar representa a una persona que será resucitada por el diablo, como ya lo vimos, por lo que actúa con gran poder, pero su poder será satánico. Será humano, pero actuará con el poder que le dará Satanás para oponerse y tratar de destruir la obra de Jesucristo. De hecho, por eso es que se le llama o se le llamará anticristo. Luego se lee que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas y un nombre blasfemo. Los cuernos representan reyes, las diademas
en sus cabezas significan autoridad, y sobre sus cabezas, dice, tiene un nombre blasfemo, lo cual hace referencia a que, a pesar de ser humano, siempre tendrá el deseo de ser adorado como que fuera Dios. Tal como ya se dijo en videos anteriores, en Roma los emperadores, aún siendo humanos e impíos, tenían la costumbre de asumir títulos divinos. Por ejemplo, el emperador Domiciano, dijimos ya, se daba y exigía el título de Dominus et Deus Noster, que significa nuestro Señor y Dios. Y a ellos era a los que se le rendía culto el día domingo. Ese calificativo, por supuesto, que era una blasfemia delante de Dios. Eso es figura, obviamente, de lo que hará el anticristo en su tiempo, en el tiempo que se manifieste. La obra del anticristo será tratar de destruir a la iglesia y convencer al mundo incrédulo para que adore al diablo. Respecto a la segunda bestia, que es la bestia de la tierra, en Apocalipsis 13, versículos 11 y 12, se lee lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Cuando Juan dice que vio a una bestia que subía de la tierra y que esa bestia tenía 2 cuernos semejantes, dice, a los de un cordero, pero que hablaba como dragón, se está refiriendo a una persona que parece cordero, como Jesucristo. Se está refiriendo a una persona que parece cordero, como Jesucristo, humilde, y que tiene poder, pero que seguramente es poder satánico. Será un sacerdote del anticristo, ya que el hecho de que siendo cordero hable como dragón manifiesta que su naturaleza es satánica, su naturaleza es diabólica, es decir, que su mensaje es opuesto a las enseñanzas de Jesucristo. De ellos ya advirtió el Señor en Mateo 7:15, cuando les dijo a sus discípulos que se guardaran, que se cuidaran de los falsos profetas que hoy abundan y que vienen vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Esto significa que parecen cristianos. Hay profetas que parecen cristianos, pero que en el fondo y de acuerdo con su mensaje, se da uno cuenta que no son servidores de Jesucristo, sino servidores de Satanás, porque lo que dicen son mentiras. Cuando se lee que el falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que los moradores de la tierra adoren, dice, a la primera bestia, Juan está diciendo que el falso profeta representa al sacerdocio o a los sacerdotes de un culto o de una religión pagana, como el culto que se le rendía al emperador de Roma. De esa cuenta, a esta bestia en Apocalipsis 16:13 se le llama falso profeta, tal como el Señor lo llamó en Mateo 7:15. El objetivo de la bestia de la tierra o falso profeta es tratar de convencer a creyentes cristianos y a incrédulos del mundo para que sigan y adoren al anticristo. Del mismo modo que actualmente el Espíritu Santo convence de pecado y lleva a los pecadores a adorar a Jesucristo, que es el Cristo de Dios, del Dios verdadero. A todas las personas que se conviertan en seguidores del anticristo, el falso profeta les pondrá la marca de la bestia. Oiga esto, a todas las personas que se conviertan, o sea, se retiren de Jesucristo o que nunca hayan creído en Jesucristo y que se conviertan en seguidores del anticristo, el falso profeta les pondrá, dice, la marca de la bestia, que no es otra cosa que un remedio del sello de Dios que recibimos los cristianos y que representa el Espíritu Santo. Y por medio de ello creará un cuerpo de creyentes del anticristo en una falsa imitación de la iglesia de Cristo. Esa será la congregación del anticristo.
La anterior es la forma en que Juan, el escritor de Apocalipsis, describe a los habitantes de todo el mundo que finalmente terminaremos divididos entre seguidores de la verdad por medio de Jesucristo y seguidores de la mentira por medio del anticristo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno cree. Ya vimos que la obra de estos tres seres satánicos será querer destruir la obra de Cristo, que es la iglesia, pero al final de cuentas serán capturados, juzgados y eliminados. De ello en Apocalipsis 20:10 se lee lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En esta cita, Juan revela el final del trío maligno y dice que tanto el diablo como el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y azufre, y ahí serán atormentados, dice, de día y de noche por los siglos de los siglos. Esto significa que aquellos que trataron de destruir la obra divina terminarán siendo destruidos, para que nunca más vuelvan a engañar y atormentar a los hijos de Dios. Muy bien. ¿Qué conclusiones sacamos de este estudio? Primero, que el dragón, que es el diablo, la bestia del mar, que es el anticristo, y la bestia de la tierra, que será el falso profeta, son los tres personajes que conformarán el trío maligno que se menciona en Apocalipsis 16:13. Segundo, que Apocalipsis 12:9 revela que al gran dragón escarlata también se le conoce como serpiente antigua, como diablo y como Satanás, y que su objetivo es engañar al mundo entero y tratar de destruir la obra de Dios levantada por Jesucristo. Y tercero, que Apocalipsis 20:10 revela que al final el diablo que engañaba al mundo fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados de día y de noche eternamente. Esto significa que aquellos que trataron de destruir la obra de Dios terminarán siendo destruidos para que nunca más vuelvan a engañar y atormentar a los hijos de Dios. Muy bien. Con eso finalizo este interesante tema. Como le he dicho antes, le recomiendo que lo vea varias veces. Analice cada cita bíblica que es utilizada acá. Y si usted o a usted este tema le enseñó algo nuevo, le animo a que lo comparta, ya que es importante que todos conozcamos cosas nuevas que revela desde hace mucho tiempo la Biblia. Si no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes por la tarde le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.